Paz a vosotros, queridos hermanos. Recordemos y pongamos por obra la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Elevemos nuestro canto a Dios porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Busquemos el himno 168. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador y fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Amados hermanos en Cristo, paz a vos. Hermanos, en esta tarde vamos a escudriñar
una porción de nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar ahora el discípulo Judas, el apóstol Judas Tadeo, ¿verdad? Tenemos la lección número 11, ¿verdad? Y por título lleva del silencio a la acción, ¿verdad? Esta tarde vamos a ver cómo era este apóstol que nos dice aquí que del silencio a la acción. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito y buen Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde, Padre, te damos gracias porque tú nos das la dicha, tú nos das esa felicidad para poder estudiar tu bendita palabra. Te pedimos, pues, que seas tú con nosotros, que nos des esa inteligencia, esa sabiduría para poder entender tu bendita palabra. Abre nuestras mentes, Padre, abre nuestros corazones, Padre. Y también te pido, Padre, que seas tú quien me pongas las palabras en mis labios, Padre. Así pues, Padre, todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como decía, es la lección número 11 de Judas Tadeo. Del silencio a la acción, ¿verdad? Y tenemos un texto que es de apoyo para este mensaje, para este estudio de esta tarde. Y dice así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Eso lo vemos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 13. Pero también tenemos una cita bíblica aquí que nos dice, que nos manda a Lucas 22, 31, versículo 31 y 32. Y dice así, Lucas 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Entonces, vemos que aquí que los que venían entrando era Simón, y venían de un lugar a Jerusalén, ¿verdad? El lugar de los olivos, el monte de los olivos, a Jerusalén era un camino de un día, y cuando llegaron ahí subieron hasta el aposento más alto donde moraban estos apóstoles. Pero también tenemos un objetivo. El objetivo es para analizar que detrás de una apariencia pasiva puede encontrarse un siervo apasionado por defender la voluntad de Dios y del Evangelio. ¿Ah? Ese es el objetivo, hermanos, de que nosotros ahorita analicemos que de una persona pasiva que participa poco, que se ve muy callado y todo eso, hay un siervo con ese entusiasmo, con ese valor para defender la voluntad de Dios y el Evangelio. Pero tenemos una introducción, hermanos. La introducción dice así: el discípulo Judas Tadeo, hermano de Jacobo, al parecer tiene poca presencia y poca participación. Se cita al final de las listas en los 3 evangelios, en el evangelio de Mateo, en el
en el capítulo 10, verso 3. Si me acompañan, vamos a darle lectura en Mateo 10, verso 3. Y dice así: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿verdad? Pero vemos aquí que está el nombre de Judas en el tercer, al final de la lista. Y también lo menciona en en Marcos 3:18. En Marcos 3:18 dice así: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, ¿verdad? También vemos que ahí está al final de esta lista el nombre de Judas, ¿verdad? Ahora nos vamos al libro de Lucas, capítulo 6, 16. Y en el libro de Lucas 6:16 nos dice: Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Ahí vemos a Judas, el hermano de Jacob, ¿verdad? Entonces dice que Lucas también lo menciona en Hechos 1:13, que es el versículo que ya leímos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice ahí? Y lo identifica como hermano, como hermano de Jacobo, ¿verdad? Este título de Judas, hermano de Jacobo, aparece nuevamente en la carta de Judas, ¿verdad? Es la carta de Judas, que es un texto con solo 25 versículos, un texto polémico, un texto apasionante y un texto de defensa de la fe, ¿verdad? Entonces, la carta de Judas está en medio de las 3 cartas juaninas y el libro, entre las cartas juaninas y el libro del Apocalipsis. Judas es tan pequeño que se pierde entre las páginas. Sin embargo, tiene presencia, alza su voz con denuedo en Judas 1:1, que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿verdad? En Hechos 1:13, sin entrar en detalles de exégesis bíblica, pero hermanos, me gustaría que, como dice aquí, sigue diciendo, dice que nos gustaría que reflexionemos a partir de esta correlación de Judas 1:1 y Hechos 1:13. Como vemos, pues, que el libro de Judas es muy pequeño, es de 25 versículos, pero tiene una pasión, dice, que es un texto muy apasionante, ¿verdad? Y que defiende la fe, ¿verdad? Y de ser tan pequeño, porque se pierde entre las páginas del último libro de la Biblia, que son las cartas juaninas y el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, vemos que también él tiene presencia, alza su voz, exhorta, ¿verdad?, a los hermanos. Y vamos a ver el estudio. Tenemos un estudio. Y el apartado 1 nos dice: del silencio a la acción. O sea, que él era una persona, un hombre silencioso, no de muy pocas palabras, ¿verdad? Pero dio ese salto. Dice, del silencio a la acción. Muchos varones tienden a hablar poco,
decir poco, expresar poco. Y aunque es parte de la naturaleza varonil, también lo es que, aunque hablamos poco, hacemos acciones, ¿verdad? Hablamos poco, pero también tenemos acciones que no sobresalen, ¿verdad? A lo mejor, o no son bien, por nuestros alrededores no son, no son vistas, pues, ¿verdad? No se ven. Porque como es salir diariamente al trabajo, tener responsabilidad financiera del hogar y mantener la sensatez en tiempos difíciles. ¿Ah? Estos son algunos de los tantas acciones que realizamos los varones. ¿Ah? Hay muchísimas acciones que realizamos aquí en el hogar, a lo mejor también con la comunidad, con los vecinos. ¿Ah? Pero sigue diciendo, dice, y aunque parece que estamos ausentes por nuestro silencio, nos hacemos presentes como centinelas. ¿Ah? A veces que, pues, a lo mejor ni nos toman en cuenta, ni saben, nos pasamos desapercibidos, ¿verdad? Pero cuando hay un problema, salimos, ¿verdad? Como centinelas a defender a nuestras familias. Pero dice, Judas no aparece más en la lista de los llamados discípulos, pero de pronto, dice, pero de pronto reaparece y lo hace en acción, en sus cartas, en su carta. Entonces vemos que él estaba pasivo y de repente habla, ¿ah? Alza la voz y dice, sigue diciendo, dice, si somos varones, guardamos silencio en los momentos oportunos, seguramente tendremos más un matrimonio feliz. ¿Ah? Entonces, que si somos guardianes, que si guardamos silencio en los momentos oportunos, ¿verdad? Seguramente tendremos un matrimonio feliz. Como puede ser cuando que haya una polémica, una discusión, y uno, pues, estamos escuchando y en el momento oportuno hablamos, ¿verdad? Dice, sigue diciendo, dice, porque si callas para escuchar, ya has ganado la guerra. ¿Y a dónde gana uno la guerra? En el hogar. Dice, por lo tanto, si guardamos silencio, debe ser siempre para escuchar activamente a la pareja y a los hijos, ¿verdad? Sí, debemos estar en silencio, pero es para estar concentrados en lo que se está dialogando o se está discutiendo, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos, activamente escuchar, ¿verdad? Siempre tenemos que estar escuchando, ¿verdad? Y esto nos dice en el libro de Proverbios 10:19. Vamos a ver qué nos dice. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Ah? ¿Qué entendemos ahí? Que si tenemos que hablar, que sea, como dicen por ahí, breve y sustancioso, y que se nos entienda qué es lo que decimos, porque si empezamos
hablar y hablar y hablar, podemos caer en pecado. Podemos decir cosas que no van ni con el tema o con lo que se está discutiendo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo hagas, ¿verdad? Por eso, como lo que acabo de decir, si hablamos y hablamos, vamos a caer en el pecado. Pero si nada más decimos lo que es necesario para que nos entiendan, como dice más atrás, ¿verdad? Ya hemos ganado la batalla. Bueno, vamos a ir al apartado 2. El que habla de modo que lo entiendan siempre. Ese es el apartado, o sea, del que habla de modo que lo entiendan siempre, como les he venido diciendo, ¿verdad? Que seamos entendibles en nuestra manera de hablar, para que los que nos escuchan, pues queden contentos, o al menos entiendan lo que uno les quiere decir, o les quiso decir. Sigue diciendo, fue poca la participación de Judas, pero cuando tuvo que hacerlo, lo hizo con tal precisión que su argumento, confrontado a muchos en su momento, ¿no? Y siempre que hablamos, busquemos ser asertivos y edificantes. Siempre nos da a entender que tenemos que hablar con razonamiento, y que los que nos están escuchando pues salgan contentos, que salgan bien, o ¿cómo decirles? Que ellos se sientan satisfechos de lo que uno dice, ya sea que cuando uno le dice la verdad, ¿verdad? Pero no la aceptamos muchas veces las verdades. Así que tenemos que ser asertivos y edificantes. Dice, pero el problema de muchos varones no es no saber expresarnos con palabras. Y de pronto podemos ser muy rústicos con las palabras, y la familia y la esposa necesitan que pensemos bien lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué nos dice con esto? Que no debemos de caer en palabras rudas, en palabras groseras, por decir así, ¿verdad? Antisonantes, que sean unas palabras de amor, ¿verdad? Unas palabras dulces, que ellos sientan que uno está con ellos, ¿verdad? Entonces dices que si utilizamos las palabras, si utilizamos las palabras con sabiduría, no hacemos o no haremos ningún daño. Si hablamos bien, nunca vamos a ofender. Si estamos en la familia, no vamos a ofender a los hijos, no vamos a ofender a la esposa o a los hermanos, ¿verdad? Y si aprendemos palabras de afirmación, si aprendemos palabras de afirmación para nuestra esposa e hijos, seremos de bendición. ¿No? Seremos de bendición para ellos. Qué bonito es cuando uno les habla con amor a sus hijos, a su esposa, y salen contentos, no hay problemas, y esa armonía ya es una bendición que Dios nos da. ¿Ah? Seguro te cuesta mucho, no te preocupes, sigue diciendo, no te preocupes, a todos nos pasa,
Toma una libreta de apuntes y cada que oigas en algún lado una palabra de afirmación, anótala y poco a poco iremos apropiando ese lenguaje de amor. ¿Ah? Pues sí, esto es un buen tip, es un buen tip para que nosotros sigamos aprendiendo, ¿verdad? Sigamos moldeándonos, ¿verdad? Y siempre en otros lugares aprendemos palabras buenas y nuevas para nosotros, ¿verdad? Y apropiadas, ¿verdad? Para que usemos en ese lenguaje de amor. En la carta de Judas, sigue diciendo, en la carta de Judas se percibe amor. ¿Sí? Se nota confrontación y seguridad en lo que dice. Si al hablar lo hacemos con amor, si confrontamos cuando es necesario y nos mostramos seguros de lo que decimos, seguramente seremos un ejemplo para nuestros hijos. Ajá. Así que si nosotros lo hacemos con amor, y hay que confrontarnos cuando se tenga que hacer, ¿verdad? Y nos mostramos y seguramente seremos un ejemplo. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios 18:21. Vamos me acompañan, por favor, 18:21, Proverbios. Y dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, yo le entiendo aquí que pues es cierto, ¿verdad? Que la muerte y la vida están en poder de la lengua, porque si la lengua no la sabemos controlar, si la lengua decimos cosas que no son, ¿verdad? A veces nos metemos en un problema muy fuerte, muy serio, ¿verdad? Que como dice aquí, que si amamos la muerte, pues eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? De él comeremos su fruto, pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos que amamos a la vida. Queremos estar en este mundo para poder seguir amando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, amando a nuestros prójimos y disfrutar de esta belleza de mundo que tenemos, ¿verdad? Hay que ver el lado, lo bueno, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, pues van a pasar estas cosas, pero nosotros, si no nos metemos en esas cosas, no nos metemos en controversia con nadie, seguramente que tendremos la vida, ¿verdad? Entonces, la lengua es poderosa, ¿verdad? Porque estamos bajo su poder. Entonces, vamos a ver el apartado 3. Las apariencias engañan, ¿verdad? Y bien, como nos dice al principio de la lección, ¿verdad? Dice, las apariencias engañan, dice. Tal vez muchos pueden pensar que porque hablas poco no tienes nada que decir. Sin embargo, Judas muestra que no se trata de mucha palabrería, sino de ser oportunos, ¿verdad? Debemos de ser oportunos al hablar, no escuchar y esperar el momento que uno tiene que hablar. Ese es el oportunismo que tenemos los pasivos,
Digo yo porque así me considero, ¿verdad? Entonces dice, Judas, sigue diciendo, Judas fue muy oportuno con su carta. Las apariencias engañan. Seguro en ti hay un enorme potencial, hay un enorme potencial. Tienes que convencerte de ello, ¿verdad? Todos nosotros tenemos potenciales. Y si tienes que desafiarte a la iglesia, intentar de hablar a tu familia de lo que entiendes por la fe. Entonces aquí nos está indicando que tenemos que convencernos de ello, que nosotros somos pasivos, ¿verdad? Pero que tenemos que tener ese desafío de intentar de la misma. Tenemos que por la fe que pasamos, por la fe que tenemos nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Que sigue existiendo. Hay un celoso de la fe, un defensor de la fe. Dice, implacable como Judas. Hemos entendido eso, hermanos, que nosotros por dentro somos implacables. Cuando oímos alguna conversación, luego nos dan ganas de meternos en esa conversación, pero no podemos hacerlo porque si no somos como no podemos ser oportuno y no pero es ahí donde nos dice que la lengua es la que nos puede llevar a la muerte, pero también nos puede dar vida. Entonces vemos que nosotros tenemos por dentro ese celo por la fe, ¿verdad? Y nosotros defender la fe implacable como lo fue Judas, ¿verdad? Nosotros implacable como fue Judas. Dice, apariencia de David, vamos a hablar de David. Dice, la apariencia de David engañaba, pero él había un corazón como de Dios. Creo en ti hay un corazón como a Dios. Ten valor y prueba de ser posible tu primera vez. Como dice aquí, ¿verdad? Pues lo veían para una persona insignificante. O cuando les digo que él iba a pelear con Goliat, que lo iba a derrotar, que le iba a dar la cabeza al rey Saúl, y nadie le quería, ¿verdad? Pero lo veía en una persona pues, tranquila, insignificante, ¿verdad? Entonces dice, sigue diciendo así, es el valor y prueba de ser posible. Prueba de ser posible tu primera vez. O sea, nos manda que tengamos que dar un mensaje por primera vez o que hagamos pruebas por primera vez, que perdamos el miedo. Dice, ¿por qué? Porque tal vez te sientas como Moisés, con tartamudeos, pero con tartamudeos, dice. Pero Dios te usará poderosamente si te atreves a confirmar en que Él pondrá sus palabras en tu boca, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos manda que debemos de tener fe, ¿verdad? Porque dice que Dios nos puede usar así como usó a Moisés y que Él nos
nos usará poderosamente, ¿verdad? Pero tenemos que atrevernos, tenemos que confiar en que Él nos va a ayudar, en que Él nos va a poner las palabras en nuestros labios, ¿viste? ¿Verdad? En que Él nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría para poder hablarle, ¿verdad? A poder dar ese mensaje a la iglesia, o a la familia, o a los vecinos, para poder pasar el mensaje del evangelio. Dice, sigue diciendo, en ti hay un apasionado por defender la voluntad de Dios y su evangelio, ¿no? Entonces, Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes. Él sabe que en nosotros, ya que estamos en este camino, que tenemos esa voluntad de defender a Dios y su evangelio. Eso nos dice en 2 de Corintios, vamos a ver qué nos dice en 2 de Corintios 1, 6 y 7. Perdón, 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ah? Entonces, es lo que nos aconseja, lo que nos aconseja el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Entonces nosotros tenemos un don, ¿verdad? Tenemos estamos hirviendo o fervientes de esa fe, y que tenemos que defender el evangelio. Tenemos que defender tenemos que defender a Dios, ¿verdad? Y eso a veces sí nos pasa cuando oímos o nos ponemos a platicar con alguna persona que no cree en Dios, que son ateos, no creen en nada, y hablan muy mal de Dios, y tenemos que defender. Cuando estamos platicando con ellos, tenemos que defenderlo y decirle, pero no caer en controversia, no caer en discusión, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos, esa perversidad, ¿cómo se puede decir? En nuestro interior, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, hermanos, pues seguimos con el estudio, y tenemos aquí una parte para meditar, que dice que Judas utilizó como carta de presentación la autoridad de su hermano. Por eso se identificó como Judas, hermano de Jacob, ¿verdad? Sí, hay veces para que den con aquella persona quién es, y no lo conocen, así como Judas, que era un apóstol pasivo, así que se identificó de esa manera, con la autoridad de su hermano. Judas, hermano de Jacob. ¿Ah? Entonces, si a Judas le bastó con el nombre de su hermano para persuadir, ¿qué no haríamos nosotros si hablamos en el nombre de Cristo? ¿Qué no haríamos nosotros para tener una carta, por decir así, de presentación como lo hizo Judas? Nosotros decir, somos cristianos, venimos a hablar de la palabra de Dios, del evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Entonces, esa puede ser, no es que pueda ser, esa es nuestra carta de presentación, hablando en el nombre de Cristo. Y sigue, dice, toma el nombre de Cristo para dar testimonios y ser luz en su nombre. Su nombre es poderoso. Su nombre es tu mejor carta de presentación. Como les acabo de decir, qué mejor carta de presentación que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y ya si hablar de nuestro Señor Jesucristo, ya saben las personas con quienes están hablando. Están hablando con uno que profesa la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con alguien que es cristiano, como lo somos, ¿verdad? Ellos lo dicen, este es un cristiano. Entonces, esa es nuestra carta de presentación. ¿Por qué? Porque Cristo, pues, es nuestra mejor carta, ¿verdad? Y su nombre es poderoso. Su nombre es poderoso. Así como les digo yo que yo tengo un amigo que no cree en Dios. Y hasta le digo, oye, yo te hablo de Dios y te retuerces, te enojas. ¿Por qué? Luego con esto te estoy dando a demostrar que Dios es poderoso. ¿Cómo te hace sentir de mal? Pero si tú le hicieras caso, no te vas a sentir así. Y le pongo de ejemplo a los animalitos esos que le decimos los babosos. Cuando le echamos sal, ¿cómo se retuerce? ¿Verdad? Así le digo yo. Pareces de ese animal que echándole sal se retuerce. Así te hablo de Dios y te sientes mal. Entonces, pero no llegamos a discusión. No, nomás así le digo. Y gracias a Dios nos llevamos bien. Él me considera su amigo, ¿verdad? Y tenemos comunicación. Entonces, ese es el poder, su nombre es poderoso, ¿verdad? Y esa es nuestra mejor carta. Bueno, seguimos, hermanos. Tenemos una acción. La acción dice así: si expresarte en palabras se te complica, te tengo una buena noticia. Existen otras formas y lenguajes donde puedes expresar amar a tu familia. Aquí ya nos está dando otras maneras, otras formas de poder manifestarnos que somos serviciales, que somos amorosos con ellos y que podemos darle un buen ejemplo. Sigue diciendo, si no lo puedes decir, hazlo con actos de servicio. Por ejemplo, dice, sirve a tu familia, prepara el desayuno o tal vez la cena. Y nos invita, dice, proponte a hacer algún acto de servicio para tu familia esta semana. Ese es el compromiso, o ese es lo que nos pone nosotros que hagamos en esta semana, y no nada más esta semana, ¿verdad? Siempre, yo estoy seguro que pues, todos lo hacemos, o la mayoría, hacemos actos de servicio, ¿verdad? Para la familia. Pero aquí nos están diciendo que hagamos un acto de servicio para nuestra familia esta semana. Debe de ser algo especial, ¿verdad? Para que la familia se sienta que es querida, que se le tiene amor, ¿verdad? Que se le tiene en un lugar especial, y así nosotros seremos ejemplos también para ellos, ¿verdad? Y como nos acaba de decir, y seremos bendición, ¿verdad? Y todo esto es una bendición que Dios nos da, que Dios nos pone así en nuestras manos, que nada más nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Que hacerlo. Cualquier acto, ¿verdad? Si nunca has trapeado, hay que trapear.
¿verdad? Si nunca hemos lavado los trastes, hay que lavar los trastes. O de perdida lava tu ropa. Eso, hay que hacer actos, ¿verdad? A lo mejor hay otros mejores, ¿verdad, hermanos? Que hay que hacerlo. Y tenemos una conclusión. Dice la conclusión: Jesús no tiene problemas con si hablas mucho o si hablas poco. Pero lo que sí quiere Jesús es que des el salto del silencio a la acción, ¿verdad? Tenemos que dar ese salto del silencio a la acción. Si no es dando un mensaje a la iglesia, dando un mensaje a la familia, pues como lo que acabamos de ver es dándolos con acciones, ¿verdad? Con acciones que le agraden a la familia, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, desafíate a tener acciones concretas con tu familia y en tu iglesia, ¿verdad? Hazlo en el momento oportuno, ya que lo hagamos en el momento oportuno. Y luego que nos da, nos exhorta, nos dice, muévete, actúa, pero actúa, muévete, crece en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En esta carta. Y es lo que hizo Judas cuando se levantó y habló, ¿verdad? Judas habló y exhortó a todos ahí, a los presentes, ¿verdad? Él les dijo que permanecieran también en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Les dijo que las falsas doctrinas y falsos maestros, también les dijo que eso no son aceptados, ¿verdad? Y él también dio sus amonestaciones y los exhortó a todos los que estaban ahí. Como dice aquí en un versículo, dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, por los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos, y que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, ¿verdad? Y el 20 dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que en las exhortaciones que daba este apóstol. Pues, hermanos, esto fue de lo que estudiamos hoy en esta tarde, que los que somos pasivos hay que dar ese salto, ¿verdad? Eso es lo que nos exhorta el apóstol Judas Tadeo, el hermano de Jacobo, ¿verdad? Con esto vamos a recibir ahora al hermano Octavio Bernabé. Para finalizar, cantemos otro hermoso himno, Marchando con Cristo, para la gloria y honra de nuestro Dios. Cantemos al Señor con resonante voz, unidos todos con fervor, unidos todos con fervor, al sempiterno Dios, al sempiterno Dios. Triunfantes, triunfantes, con gozo vamos marchando, marchando siempre con Cristo,
la victoria segura será. Los fieles gloria dan y elevan su canción. En todas lenguas cantarán, en todas lenguas cantarán al Rey de la creación, al Rey de la creación. Triunfantes, triunfantes, con gozo vamos marchando, marchando siempre con Cristo, la victoria segura será. Dan gracias por el amor del Salvador Jesús, contigo está en la aflicción, contigo está en la aflicción, consuelo da Jesús, consuelo da Jesús. Triunfantes, triunfantes, con gozo vamos marchando, marchando siempre con Cristo, la victoria segura será. Alza vuestra canción al príncipe de paz. Jesús nos da la salvación, Jesús nos da la salvación. El mal no reina más, el mal no reina más. Triunfantes, triunfantes, con gozo vamos marchando, marchando siempre con Cristo, la victoria segura será. De mi parte es todo, paz a vosotros, Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a orar por el estudio que tuvimos hoy. Vamos a orar también por los enfermos, ¿verdad? Por los que están en tribulación. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Bendito y buen Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta tarde, Padre, te damos las gracias porque tú nos has permitido escudriñar tu bendita palabra. Te damos gracias por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, Padre. También te damos gracias, Padre, por los hermanos que estuvieron con nosotros. Bendícelos grandemente. Y a los que no estuvieron también, Padre, tú sabes por qué. Dales tu bendición y ayúdales donde quiera que anden, donde quiera que estén. En esta tarde, Padre, te damos gracias porque tú nos has recordado que tenemos que ser fervientes, que tenemos que ser defensores de la fe, tenemos que ser defensores de Dios y de su evangelio. Te damos gracias por todo eso, Padre, que tú nos animas, nos exhortas para seguir adelante, que seamos como agua hirviendo, que surjan nuestra fe y que surjan nuestras palabras para dar ese mensaje que tú nos das. Padre, quédate pues con nosotros. También te pido, Padre, en esta tarde que bendigas a nuestro hermano Carlos, que él hace todo lo posible para que esto se realice, ¿verdad? Te pedimos pues bendición para él y para toda su familia. Te pedimos bendición para todos nuestros hermanos que están enfermos, Padre, que seas tú quien los ayudes, que los sanes, si están enfermos de la pandemia que estamos pasando, Padre, dales esa fortaleza, exhórtalos, Padre, a que sigan adelante, que no decaigan, dales ese ánimo y dales esa fe, Padre, que tú siempre nos has enseñado. También te pido por los hermanos que están sufriendo, están padeciendo una pérdida, Padre. Que tú seas quien les alivie sus corazones, que se los cures, Padre.
y que pronto tengan resignación y esa herida que tienen sea cubierta por ti, Padre. Así pues, Padre, te pedimos bendiciones para nuestro pastor Abel Carrillo y su esposa con toda su familia. Así pues, Padre, nos ponemos en tus manos todos. Que seas tú quien nos protejas, que seas tú quien nos dé la sabiduría y la inteligencia y nos dé la dirección y que nos des esa fortaleza de seguir en tu camino, que no decaigamos y que nos desviemos, Padre. Porque así, Padre, en esta pandemia que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, puede que hayamos hermanos que nos estemos enfriando, Padre. Pero te esperamos que tú le des ese ánimo, esa fortaleza. Nos despedimos, pues, Padre, y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el santísimo nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vos.